Reporte 100. Y agradecemos nos tome la llamada Leila Acedo, investigadora, jefa de la Unidad de Prevención y Violencia de Género de la UAM Xochimilco. Y es para hablar de la despenalización del aborto. Despenaliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación el aborto, declaró que es inconstitucional penalizar el aborto, y por ello es que en este momento le agradecemos nos tome la llamada. Buenos días, Leila, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, y también a Juan Carlos Zúñiga, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Me impactó mucho la nota de la Suprema Corte. ¿Sí qué, perdón? Me impactó la nota de la Suprema Corte. ¿Por qué le impactó? No, a Juan Carlos digo, porque no nos acompaña el día de hoy. Ah, no. Perdón, yo pensé que decía que a usted le había impactado. No es bueno, esa. También es una nota, es una noticia histórica. Esto no, hace 10 años, o todavía hace un par de años, sí, esta resolución hubiese sido inesperada, ¿no? Todo el mundo creía que a partir de la llegada de un gobierno progresista sería más fácil la vía legislativa que alcanzar, digamos, este tipo de precedentes por la vía jurisdiccional, y ese es uno de los grandes íconos históricos que deja la discusión que se planteó el día de ayer y antier por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que ya los ministros decían que despenalizar el aborto no significa aprobar el aborto, abrir la puerta al aborto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender una cosa y la otra? Sí, lo que pasa es que creo que ha habido un poco de desinformación, porque se ha vulgarizado y mal difundido, digamos, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia ya aprobó la interrupción legal del embarazo, cosa que no es cierta. Lo que aprobó ayer la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, es decir, por unanimidad, los 10 votos, no 8, como generalmente se espera, es precisamente una resolución de un caso en concreto, que es el caso de Coahuila, ¿no? El apartado, digamos, que habla sobre el delito del aborto en Coahuila. Sin embargo, este precedente crea y abre, digamos, como un hito para que pueda replicarse en otros estados de la República. Si me permites, lo explico así como, digamos, de manera más didáctica, ¿no? Sí. Es importante señalar que la Suprema Corte se pronuncia por primera vez, digamos, a favor de garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir de manera voluntaria un embarazo. Recordemos que con Coahuila ya sería la quinta entidad de la República que va a aprobar, digamos, o que ya cuenta con la interrupción legal del embarazo, pero esta es la primera vez que queda sentada por una resolución jurisdiccional. Las otras habían sido por medio de reformas legislativas, ¿no? Este es lo que se, digamos, discutió ayer por el caso de Coahuila, en la cual se penalizaba la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y se consideraba, digamos, contrario al derecho de la mujer y las personas gestantes. También, digamos, lo que se invalida en esta resolución de ayer es que esta disposición, y que aún tienen algunos tipos penales en el resto de la República, se establece también una pena menor cuando la violación es realizada entre cónyuges, concubino y parejas civiles, ¿no? Por lo que esa pena se consideró como discriminatoria. Esos fueron, como digamos, a grandes rasgos los que se resolvió ayer. ¿Qué implica esto? ¿Que la interrupción es legal ya en todo el territorio? No. Automáticamente, digamos, en el caso de Coahuila, que fue lo que se discutió ayer, se convierte entonces, como te decía, en la quinta entidad, en donde ya la interrupción del embarazo es legal, ¿no? Hasta las 12 semanas. Además del resolutivo de que la mujer puede ser asistida en el caso de aborto voluntario, lo cual también es muy importante, ¿no? Sin embargo, esto crea un precedente obligatorio, ojo aquí, para que a partir de ahora todos los jueces y las juezas del país consideren como constitucional las normas penales de sus entidades federativas
que criminalicen el aborto de manera absoluta. Por eso creo que está ahí la confusión que tú planteas, ¿no? Sí. No se va a dar por default la legalización de la interrupción del embarazo en el resto de la República. Todavía nos falta como un trecho, digamos, por recorrer jurídicamente e incluso en cuestiones de movilización social para demandarla al interior de las entidades federativas, pero sin embargo abre la puerta, digamos, la pauta para que mayor número de entidades puedan pues modificar sus marcos normativos, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces efectiva una interrupción legal las mujeres y las personas gestantes en el resto del país? Pues al igual que ha pasado con el matrimonio igualitario, vamos a tener que seguir, digamos, esa ruta y vamos a tener que explorar la ruta del recurso de amparo, es decir, una mujer que decide en un momento dado interrumpir su embarazo puede ampararse en el momento de ser criminalizada por un juez penal, ¿no? Otra pregunta que surge muy seguido es, ¿se va a cambiar automáticamente los códigos penales? Pues no, ojalá así fuera por voluntad propia en los legislativos locales, pero más bien cada entidad federativa tendrá que emprender una ruta, ¿no?, para adecuar sus marcos penales, sus códigos penales y sus leyes y reglamentos, así como los programas de salud que tengan vigentes en las entidades federativas, ¿no? ¿Cómo? Pues por medio de iniciativas de los o las integrantes del legislativo o por medio de recursos de amparo de alguna afectada que les demande la armonización, digamos, de este marco legislativo, ¿no? Por eso traía yo a colación lo del matrimonio igualitario, porque es más o menos la ruta que se tendría que seguir, ¿no? Por otro lado, también se deja abierta la posibilidad de que mujeres que se encuentran en proceso o que ya se encuentran presas por abortar puedan solicitar un recurso de amparo sobre esta disposición. Eso es como, digamos, a grandes rasgos. ¿Conoce usted, Leila, cuántas mujeres hay en las cárceles por esta situación? Mira, según datos de la organización GIRE, en la República hay alrededor de 700 mujeres presas por abortar, más sumados a pues varios hombres, digamos, que también están presos por este delito, sobre todo que es personal de salud, ¿no? O hombres que están suspendidos también en el marco de sus ejercicios profesionales. Recordemos nosotros que en el caso de Sonora, por ejemplo, Sonora, junto con Tamaulipas y Baja California, es una de las entidades más punitivas sobre el delito de aborto, ¿no? Nosotros tenemos actualmente una sanción de 1 a 6 años de prisión para las mujeres y de 1 a 10 años de prisión o suspensión de actividades para el caso de las personas del personal de salud que las asisten, ¿no? Entonces, en Sonora es una de las entidades más punitivas sobre este delito. Según el último reportaje que yo encontré de la reportera Priscila Cárdenas, en un estudio que ella hizo, una investigación del 2000 al 2017, había más de 75 denuncias por este delito, ¿no? Y las mujeres que mayormente habían sido procesadas por el mismo oscilaban entre los 20 y 24 años de edad. Es decir, este es un delito en donde se castiga primordialmente a las mujeres jóvenes y particularmente a las pobres que no tienen, digamos, como los recursos para poder solventar un procedimiento jurisdiccional o que no tienen la capacidad para poder salir de la entidad y practicarse una interrupción voluntaria, ya sea en las ciudades de la entidad federativa que pueden hacerlo o cruzar, como comúnmente se le conoce, al otro lado, ¿no? Sin embargo, esto contrasta también porque Sonora es el primer estado con embarazo adolescente, ¿no? Entonces creo que las políticas en cuanto a salud sexual y reproductiva vendrían bien en nuestro estado, ¿no? También hay que recordar que Sonora fue el primer estado en cerrar filas hace más de una década para darle, digamos, el reconocimiento del derecho al embrión por encima de los derechos de las mujeres. Entonces, es muy importante el mensaje que da la Suprema Corte de Justicia de ser un estado norteño, conservador, y pues con altos índices de cultura machista, digamos, o de prácticas machistas,
para señalar la apertura de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Leila, ¿qué es esto de derecho de la mujer y personas gestantes? ¿Por qué decirlo así? Fíjate que eso es algo muy interesante también, que centra la discusión a nivel técnico, jurídico, constitucional, porque nosotros debemos de recordar que hay personas que deciden, digamos, transformar su identidad de género, pero sin embargo cuentan todavía con órganos reproductores femeninos, ¿no? Es decir, tú puedes encontrarte a un hombre que puede reproducirse, ¿no? Porque es una persona trans prácticamente, ¿no? Entonces, es muy importante también el mensaje, digamos, incluyente que da la Suprema Corte al reconocer que otro tipo de géneros pueden, en este caso, en un momento dado, ser partícipes de la ampliación de estos derechos, ¿no? Eso fue muy comentado el día de ayer en las redes, y ahí hay todo un marco de discusión, porque muchas personas dicen solo las mujeres pueden estar, claro, pero recordemos que en la realidad existen otro tipo de identidades, ¿no? Entonces creo que eso también abre la puerta al reconocimiento y a la inclusión por parte de la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias, Leila Acedo, investigadora, jefa de la Unidad de Prevención y Violencia de Género de la UAM Xochimilco. Gracias por permitirnos conversar con usted. Por el espacio, y que tengan un buen día, y saludos, Juan Carlos. Gracias. Reporte 100.